Servir al pueblo. 8 de septiembre de 1944. Nuestro Partido Comunista, así como el Octavo Ejército y el nuevo Cuarto Cuerpo de Ejército, dirigidos por el partido, son destacamentos de la revolución. Estos destacamentos nuestros están dedicados por entero a la liberación del pueblo y trabajan totalmente por los intereses del pueblo. El camarada Zhang Shide era uno de los combatientes de estos destacamentos. Todos los hombres han de morir, pero la muerte puede tener distintos significados. El antiguo escritor chino Sima Qian decía: aunque la muerte llega a todos, puede tener más peso que el monte Taishan o menos que una pluma. Morir por los intereses del pueblo tiene más peso que el monte Taishan. Servir a los fascistas y morir por los que explotan y oprimen al pueblo tiene menos peso que una pluma. El camarada Zhang Shide murió por los intereses del pueblo y su muerte tiene más peso que el monte Taishan. Servimos al pueblo y por eso no tememos que se nos señalen y critiquen los defectos que tengamos. Cualquiera, sea quien fuere, puede señalárnoslos. Si tiene razón, los corregiremos. Si lo que propone beneficia al pueblo, actuaremos de acuerdo con ello. La idea de menos, pero mejores tropas y una administración más simple fue formulada por el señor Li Jinmin, que no es miembro de nuestro partido. Hizo una buena sugerencia, beneficiosa para el pueblo, y la hemos adoptado. Si, en aras de los intereses del pueblo, persistimos en lo que es justo y corregimos lo que haya de erróneo, nuestros destacamentos prosperarán. Venimos de todos los rincones del país y nos une un objetivo revolucionario común. Debemos marchar junto con la inmensa mayoría del pueblo por el camino hacia este objetivo. En la actualidad, dirigimos ya bases de apoyo con una población de 91 millones, pero esto no es suficiente, se requiere más para liberar a toda la nación. En tiempos difíciles debemos tener presentes nuestros éxitos, ver nuestra brillante perspectiva y aumentar nuestro coraje. El pueblo chino está sufriendo. Es nuestra obligación salvarlo y debemos luchar con energía. Ahí donde hay lucha, hay sacrificios y la muerte es cosa frecuente. Pero para nosotros, que tenemos la mente puesta en los intereses del pueblo y en los sufrimientos de la inmensa mayoría, morir por el pueblo es la muerte digna. No obstante, debemos reducir al mínimo los sacrificios innecesarios. Nuestros cuadros deben preocuparse por cada soldado y todos los que integran las filas revolucionarias deben cuidarse entre sí, tenerse afecto y ayudarse mutuamente. De ahora en adelante, cuando muera alguien de nuestras filas que haya hecho algo útil, sea cocinero o soldado, efectuaremos sus funerales y una reunión para honrar su memoria. Esto debe convertirse en norma. También hay que introducirlo entre el pueblo. Cuando muera alguien en una aldea, hay que realizar una reunión en su memoria. De esta manera, expresamos nuestro pesar y contribuimos a la unidad de todo el pueblo. En memoria de Norman Bethune, 21 de diciembre de 1939. El camarada Bethune era miembro del Partido Comunista del Canadá.
Tenía unos 50 años cuando, enviado por los partidos comunistas del Canadá y los Estados Unidos, vino a China recorriendo miles de kilómetros para ayudarnos en nuestra guerra de resistencia contra el Japón. Llegó a Yan'an en la primavera del año pasado. Luego fue a trabajar en las montañas Utai y, para nuestra aflicción, ofrendó su vida en su puesto de trabajo. ¿Qué espíritu impulsa a un extranjero a entregarse sin ningún móvil personal a la causa de la liberación del pueblo chino como a la suya propia? El espíritu del internacionalismo, el espíritu del comunismo que todos los comunistas chinos debemos asimilar. El leninismo enseña que la revolución mundial solo puede triunfar si el proletariado de los países capitalistas apoya la lucha liberadora de los pueblos coloniales y semicoloniales, y si el proletariado de las colonias y semicolonias apoya la lucha liberadora del proletariado de los países capitalistas. El camarada Pétion puso en práctica esta línea leninista. Los comunistas chinos también debemos atenernos a ella en nuestra práctica. Debemos unirnos con el proletariado de todos los países capitalistas, con el proletariado del Japón, Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Italia y demás países capitalistas. Solo así se podrá derrocar al imperialismo y alcanzar la liberación de nuestra nación y nuestro pueblo y de las otras naciones y pueblos del mundo. Este es nuestro internacionalismo, el internacionalismo que oponemos al nacionalismo y al patriotismo estrechos. El espíritu del camarada Pétion, de total dedicación a los demás sin la menor preocupación por sí mismo, se expresaba en su infinito sentido de responsabilidad en el trabajo y en su infinito cariño por los camaradas y el pueblo. Todo comunista debe seguir su ejemplo. No pocas personas se muestran irresponsables en su trabajo. Prefieren lo liviano a lo pesado, dejan las cargas pesadas a otros y escogen para sí las livianas. En cada ocasión piensan en sí mismas antes que en los demás. Cuando hacen alguna pequeña contribución, se hinchan de orgullo y la pregonan, temiendo que alguien quede sin saberlo. No sienten cariño por los camaradas y el pueblo y los tratan con frialdad, indiferencia y apatía. En realidad, esas personas no son comunistas, o al menos no pueden ser consideradas como verdaderos comunistas. De todos aquellos que regresaban del frente, no había ninguno que al hablar de Pétion dejara de expresar su admiración por él y de mostrarse conmovido por su espíritu. En la región fronteriza de Shanxi-Sahar-Hopei, todos los soldados o civiles que fueron atendidos por el doctor Pétion o que lo vieron trabajar se sentían conmovidos. Todos los comunistas deben aprender de este auténtico espíritu comunista del camarada Pétion. El camarada Pétion era médico. Dedicado al arte de curar, perfeccionaba constantemente su técnica. Se distinguía por su maestría en el servicio médico del 8º Ejército. Esto constituye una excelente lección para aquellos que quieren cambiar de trabajo apenas ven otro nuevo, y para quienes menosprecian el trabajo técnico, considerándolo sin importancia ni futuro. El camarada Pétion y yo nos vimos una sola vez. Posteriormente me escribió muchas veces, pero como yo estaba muy ocupado, solo le escribí una carta y no sé si la recibí. Me siento profundamente apenado por su desaparición. El homenaje que todos rendimos a su memoria muestra cuán hondamente su espíritu inspira a cada uno de nosotros. Todos debemos aprender de su desinterés absoluto. Quien posea este espíritu
puede ser muy útil al pueblo. La capacidad de un hombre puede ser grande o pequeña, pero basta con que tenga este espíritu para que sea hombre de elevados sentimientos, hombre íntegro y virtuoso, hombre exento de intereses triviales, hombre de provecho para el pueblo. El viejo tonto que removió las montañas. 11 de junio de 1945. Hemos celebrado un congreso muy fructífero. Hemos hecho 3 cosas. Primera, determinamos la línea de nuestro partido, que consiste en movilizar audazmente a las masas y robustecer las fuerzas populares de manera que bajo la dirección del partido derroten a los agresores japoneses, consigan la liberación de todo el pueblo y construyan una China de nueva democracia. Segunda, aprobamos los nuevos estatutos del partido. Tercera, elegimos el organismo dirigente del partido, el Comité Central. De ahora en adelante, nuestra tarea es dirigir a todo el partido en la aplicación de su línea. El nuestro es un congreso de victoria, un congreso de unidad. Los delegados han formulado excelentes observaciones sobre los 3 informes. Muchos camaradas se han hecho autocrítica. Partiendo del afán de unidad, se ha logrado la unidad mediante la autocrítica. Este congreso es un modelo de unidad, de autocrítica y de democracia interna del partido. Clausurado el Congreso, muchos camaradas regresarán a sus puestos de trabajo o partirán para los diversos frentes de batalla. Donde quiera que vayan camaradas, deben difundir la línea del Congreso y por intermedio de los militantes del partido, explicarla a las grandes masas populares. Al divulgar la línea del Congreso, nos proponemos infundir a todo el partido y a todo el pueblo la convicción de que la revolución triunfará. Nos proponemos, ante todo, elevar la conciencia política de la vanguardia, de modo que sea resuelta, no tema a ningún sacrificio y supere todas las dificultades para conquistar la victoria. Pero esto no basta. También debemos despertar la conciencia política de las grandes masas populares de todo el país para que voluntariamente y de buen grado luchen junto con nosotros por la victoria. Debemos inflamar a todo el pueblo con la convicción de que China pertenece al pueblo chino y no a los reaccionarios. Hay una antigua fábula china llamada El viejo tonto que removió las montañas. Cuenta que hace mucho tiempo vivía en el norte de China un anciano conocido como el viejo tonto de las montañas del norte. Su casa miraba al sur y frente a ella, obstruyendo el paso, se alzaban 2 grandes montañas, Taihan y Wanwu. El viejo tonto decidió llevar a sus hijos a remover con azadones las 2 montañas. Otro anciano, conocido como el viejo sabio, los vio y dijo riéndose: ¡qué tontería! Es absolutamente imposible que vosotros, siendo tan poca gente, logréis remover montañas tan grandes. El viejo tonto respondió: después que yo muera, seguirán mis hijos. Cuando ellos mueran, quedarán mis nietos, y luego sus hijos, y los hijos de sus hijos, y así indefinidamente. Aunque son muy altas, estas montañas no crecen, y cada pedazo que le sacamos las hace más pequeñas. ¿Por qué no vamos a poder removerlas? Después de refutar la idea errónea del viejo sabio, siguió cavando día tras día sin cejar en su decisión. Dios, conmovido ante esto, envió a la tierra 2 ángeles que se llevaron a cuestas ambas montañas.
Hoy, sobre el pueblo chino, pesan también dos grandes montañas. Una se llama imperialismo y la otra feudalismo. El Partido Comunista de China hace tiempo que decidió eliminarlas. Debemos perseverar en nuestra decisión y trabajar sin cesar, también como veremos a Dios. Nuestro Dios no es otro que las masas populares de China. Si ellas se alzan y cavan junto con nosotros, ¿por qué no vamos a poder eliminar esas montañas? Ayer, durante una conversación con dos norteamericanos que regresaban a Estados Unidos, dije que el gobierno yanqui trata de socavar nuestra causa y eso no lo toleraremos. Nos oponemos a la política del gobierno norteamericano de apoyar a Chiang Kai-shek contra los comunistas. Pero debemos establecer una distinción. Primero, entre el pueblo de Estados Unidos y su gobierno. Y segundo, dentro de ese gobierno, entre los que determinan la política y los funcionarios en general. Dije a estos dos norteamericanos: comuniquen a los fabricantes de la política de su gobierno que nosotros les prohibimos entrar en las regiones liberadas, porque su política es apoyar a Chiang Kai-shek contra los comunistas y no les tenemos confianza. Si su propósito es combatir al Japón, pueden venir a las regiones liberadas, pero antes hay que llegar a un acuerdo. No les permitiremos andar husmeando por donde se les antoje. Dado que Patrick J. Hurley se declaró públicamente contra la cooperación con el Partido Comunista de China, ¿para qué desean ustedes venir y merodear en nuestras regiones liberadas? La política del gobierno yanqui de apoyar a Chiang Kai-shek contra los comunistas revela lo desenfrenada que es la reacción norteamericana. Pero todo intento de los reaccionarios, chinos o extranjeros, para impedir la victoria del pueblo chino está condenado al fracaso. Las fuerzas democráticas constituyen la corriente principal en el mundo actual, mientras que la reacción antidemocrática es solo una contracorriente. Esta contracorriente reaccionaria intenta predominar sobre la corriente principal de independencia nacional y de democracia popular, pero jamás pasará a ser corriente principal. Actualmente, existen aún en el viejo mundo tres contradicciones fundamentales que hace ya mucho tiempo señaló Stalin. La primera, entre el proletariado y la burguesía dentro de los países imperialistas. La segunda, entre las diversas potencias imperialistas. Y la tercera, entre los países coloniales y semicoloniales y las metrópolis imperialistas. Estas contradicciones no solo siguen existiendo, sino que se desarrollan tornándose más agudas y amplias. Y a consecuencia de su existencia y desarrollo, llegará el día en que sea barrida la contracorriente reaccionaria antisoviética, anticomunista y antidemocrática que hoy todavía existe. En este momento se celebran dos congresos en China, el 6º Congreso del Kuomintang y el 7º Congreso del Partido Comunista. Tienen objetivos diametralmente opuestos. Uno pretende aniquilar al Partido Comunista y demás fuerzas democráticas de China y así sumergir a nuestro país en las tinieblas. El otro aspira a derrotar al imperialismo japonés y sus lacayos, las fuerzas feudales chinas, construir una China de nueva democracia y así conducir a nuestro país hacia la luz. Estas dos líneas luchan entre sí. Tenemos la firme convicción de que dirigido por el Partido Comunista de China y guiado por la línea de su 7º Congreso,
el pueblo chino alcanzará la victoria total, mientras que la línea contrarrevolucionaria del Kuomintang fracasará.